el 13 termina el periodo de emergencia, pero dijo, como lo dijo Dani, parece muy lejos. No, el 13 es el sábado y hoy es jueves. Y mañana conoce el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, un segundo intento de aprobar o no el estado de emergencia, que tiene algunas particularidades. Un estado de emergencia sanitario basado en un concepto sanitario no debe confundirse definitivamente con un tema político. Y eso es lo que predominó en la Cámara de Diputados, en la oposición, con todo el derecho que le asiste a su campaña y a su estrategia. La oposición plantea de que esto no es un estado de emergencia sanitario, sino un estado de emergencia para hacer político para el candidato del PLD. Mire, al igual que lo hizo el CONET, nosotros sustentamos el peso que tiene los médicos. Yo no he encontrado un médico que haya que esté de acuerdo en que no es válido el estado de emergencia. Yo ni siquiera, el CONET, por alguna razón, actuando con responsabilidad, pidió que se votara para el estado de emergencia y dijo, esto no es político, el CONET no está haciendo política. El CONET está buscando actuar con responsabilidad. Los médicos así lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Unos cuantos días más, terminar el mes de junio bajo ese predicamento, y paradójicamente es lo que ayuda a que exista un mínimo de control para el periodo de elecciones. Yo no voy a caer absolutamente en nada, que aunque vamos a comentar más adelante, de ver lo que le pasó a Luis Abinader y a doña Raquel, porque mi comentario no tiene que ver nada con eso, porque no fue lo que están cayendo en el tema de COVID no es uno o dos, son varios. Y lo que ha pasado fuera es suficiente. Entonces, yo creo que el predominio de esta situación se decidirá mañana. Debe haber alguna reflexión. Peor aún estaba ocurriendo, compañeros, que lo que se planteaba era, en un hecho bochornoso, si se quiere, acusaciones de que se estaban comprando los diputados para hacer el quórum y por ende para hacer la votación. Y a mí me parece que, no, señores, se trata de un tema de emergencia sanitario. Y yo creo que por el hecho de estar las elecciones el 5 de julio, sí este sería el último, por lo menos de esta etapa, si no es que no hay un rebrote. Entonces yo creo que la oposición debe buscarse, ya como han hablado tanto de que no va. Yo vi ayer a Alfredo Pacheco, mi amigo Alfredo Pacheco Linares, que en el guión vi que va a participar con nosotros, lo vi sofocado, estaba sofocado por el hecho de que eso era político. Creo que hay que buscarle una salida a esto y lo sensato es que miremos el espejo de lo que está ocurriendo en otros países, de que se creen las condiciones de si la queja es que de noche los candidatos oficialistas salen a hacerlo, presentar la prueba o también salir los otros. Pero en el día no hay ninguna restricción y además las decisiones políticas se están desarrollando. Creo que hay que actuar con sensatez y favorezco totalmente necesario que se apruebe ese estado de emergencia. En mi comentario, dándolo la entrada, debo de decirles que el volver a la casa a hacer el programa desde aquí me plantea un interrogante: ¿cómo es más cómodo? ¿Cómo uno se siente mejor? ¿En el estudio o en el hogar? ¿El hogar o en el estudio? Algunos de nosotros tienen diferentes locaciones desde donde hacer los programas y lo han estado haciendo así, y eso es bueno. Envidia sana, como dicen. No sé si pudiera de vez en cuando un día... ¿Que don Luis qué? ¿Que don Luis qué? No sé, Dani, cállate.
Dani, cállate, que el país pudiera hacer muchas cosas que no sabe, cállate. No. Mire una cosa, todo esto es una realidad, nos ha cambiado la vida. Miren cómo la dinámica laboral nuestra, disminución de personal, interactividad a través de la tecnología, de la videoconferencia, todas estas cosas, y qué bueno, pero también quiero muy brevemente de entrada solidarizarme con Luis Abinader y con su esposa Raquel Albaje. Más adelante vamos a comentar ciertamente amplio sobre el tema, y me ha estado sí causando un malestar, aunque uno como periodista, reportero que ha visto tantas cosas, Johanna, Dani, Luisín, uno, caramba, dice, es que estos momentos de campaña electoral llegan a los niveles de desproporcionalidad e irracionalidad para llevarse todo por delante. Ayer en las redes sociales se intensificó una campaña terrible contra el PRM. A mí no me gusta la generalización negativa. Decir que tal o cual grupo de una provincia o de un sector político, deportivo, religioso, esa gente no sirve. No. Como en todas partes, hay quienes cometen actos reñidos con la ley, actos dañinos a la sociedad, pero no se puede estar generalizando. Yo me refiero a esto porque de verdad lo siento, lo veo, y uno conoce tanta gente de diferentes sectores, gente como la mayoría, que es buena, laboriosa, pero el ruido de uno que se sale de la raya del orden, pues crea alimento para el morbo. Con la detención de un individuo en Asua o de Asua, que es dirigente del PRM o se dice dirigente del PRM, vinculado a asuntos de narcotráfico que lo está pidiendo Estados Unidos en extradición, que lo ubican del cartel de Sinaloa, pues esa campaña que se desató a través de las redes sociales, queriendo generalizar y diciendo cuántas cosas, narcogrupo, delincuente, y cuestiones que uno dice, caramba, y te vinculan tu cuenta de Twitter o de cualquier parte de la red social, y te hacen llegar esos mensajes, porque si usted pudiera como bloquear de una vez y por todas todos esos mensajes, pero hay unos sistemas de robots que operan incluso desde otros países. Se habla desde China, desde India, de Estados Unidos, porque hay gente que no da la cara para acusar y te emplazan a ti a decir, refiérete a tal cosa. No, espérate, yo no tengo que hacer acusaciones ligeras. Yo no tengo que andar generalizando contra nadie, contra ningún grupo, por prejuicio político, religioso, deportivo, de cualquier tipo. Así es que yo de verdad hago un llamado a que de todos los lugares, porque en todas partes hay gente que agita y se coloca en situación de efervescencia y pierde la razón. Hay que calmarse. Eso de estar con ataques a la moral, de estar cuestionando cosas, se tiran acusaciones sin pruebas. Hay que ser respetuoso de la moral y del buen nombre de las personas. Hay que tomarlo con calma, que esta campaña electoral pasará y continuaremos aquí. Pero quiero volver, con el permiso de ustedes, quiero volver a la Cámara de Diputados, que vuelve mañana a sesionar. Su presidente, el profesor Radamés Camacho, ha convocado para las 10 de la mañana. Entonces, lo que sucedió ayer no fue que no se votó por la extensión del estado de emergencia, no, es que no se pudo conocer ni siquiera la agenda del día, no habían los votos para la aprobación de la agenda del día. O sea que parece que la situación no estará tan fácil, o los legisladores de la oposición, que muchas veces se contradicen en el discurso que tienen antes de llegar al hemiciclo, porque cuando ya están allá sentados muchas veces hacen otras cosas o votan de manera diferente a lo que dicen antes de llegar allá.
no había ni siquiera los votos necesarios para aprobar la agenda. Veía unas declaraciones del diputado Máximo Castro Silverio, que es dicho sea de paso, es el legislador con más tiempo, ahora mismo en la Cámara de Diputados. Decía Máximo Castro Silverio que es del Partido Reformista, pero que en otras ocasiones, aún con línea de su partido, había votado por piezas. No me refiero específicamente ahora a este tema del estado de emergencia, sino en otras ocasiones que el Partido de la Liberación Dominicana había mandado algunos proyectos, aún estando el Partido Reformista en contra. Máximo Castro Silverio había votado por proyectos de la línea del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que quiero decir es, y ahora dice él, con esto de la extensión del estado de emergencia, que no está de acuerdo y que no la aprobaría. Cuando veo esas declaraciones del señor Castro Silverio, digo, bueno, pero parece que la situación ya no va a estar tan fácil como en días anteriores, o los legisladores de la oposición, llámese PRM, Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, no van a estar de acuerdo con la extensión del estado de emergencia. ¿Qué es lo que alega la oposición? La oposición entiende que el estado de emergencia, primero que el gobierno miente, que el ministro de Salud Pública miente al momento entienden que hasta el ministro altera las cifras de los contagiados, que lo hacía un día antes de que el Poder Ejecutivo enviara la solicitud al Senado de la República, y que el gobierno se ha beneficiado y que su candidato, el candidato del PLD, se ha beneficiado con la extensión, con los estados de emergencia, porque le ha permitido hacer una serie de cosas que, según ellos, los otros no lo han hecho o no han tenido la misma reacción para con la población, sobre todo con el tema de las ayudas, de lo que se da y de lo que se entrega a las personas necesitadas, desde papel higiénico, salami, arroz, aromas para limpiar en la casa, diferentes cosas. Veía un kit ayer que me sorprendió, que tenía un papel higiénico con las cosas que se les regalan a las personas. O sea que parece que la sesión de mañana, que es el día indicado para la población, porque el estado de emergencia en el que estamos ahora mismo vence el sábado, o sea que la aprobación debe ser mañana viernes. Parece que la situación no estará tan cómoda para el oficialismo, con la intención que tiene el gobierno y su equipo médico de que se extienda el estado de emergencia. Pienso yo que o no la aprobarán, y en caso de que haya algún acuerdo, porque con los legisladores uno nunca sabe, aprobarán poquísimos días, si es que lo hacen, porque parece que ahora el discurso sí va en coherencia con lo que harán en el hemiciclo cuando ya estén sentados allí. Bueno, ese es un tema, el tema de la Cámara de Diputados, que probablemente mañana se resuelva en cualquier dirección. Una es que los diputados decidan aprobar algunos días más, no los 17 días que está demandando el Poder Ejecutivo y que aprobó el Senado de la República, y pudieran hacerlo en razón de que con 17 días más estaríamos a 30, como yo ayer decía. El estado de emergencia, si la Cámara de Diputados lo aprueba, llegaría hasta el día 30, y el día 5 hay elecciones. 48 horas antes de las elecciones hay que cerrar la campaña. Por tanto, los partidos tendrían libertad las 24 horas para hacer campaña, solo 72 horas, desde el día 30 hasta el día 3. El día 3 a las 12 de la noche debe cesar la campaña en virtud de lo que establece la ley, para que se produzca ya lo que debe producirse, ese momento de tranquilidad, esas 48 horas en el que la Junta Central Electoral, entre otras cosas, tiene que culminar con la distribución del material, con supervisar los colegios de elecciones. Ya la Junta ayer anunció que estaba ya en el proceso de clonación de las máquinas, por advertencia inclusive del presidente de la Junta, para que no le vayan a fallar, como ocurrió en las elecciones del 16 de febrero pasado. La Cámara pudiera disponer a aprobar una semana, no los 17 días, 10 días, y si eso ocurre,
tendría de plazo el Congreso, ya el Senado de la República, hasta el sábado, porque no se puede dejar que vence el periodo para aprobar un nuevo periodo. Tiene que aprobarse dentro de el periodo vigente de emergencia que opera hasta el sábado. Si no se puede reunir el Senado para conocer de una modificación que haga la Cámara de Diputados en el día de mañana, pues entonces se cae. Esto es en la eventualidad de que la Cámara quiera modificar lo que se aprobó ya en el Senado, que son los 17 días que ha solicitado el Ejecutivo. Ahora, pudiera la Cámara cambiar de opinión, o pudiera la oposición, porque el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana y aliados están comprometidos y están claros en que deben aprobar los 17 días que ya aprobó el Senado de la República. Lo que habría que ver es si son tan firmes las posiciones que tiene la oposición en la Cámara, la gente de la Fuerza del Pueblo, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Ayer hubo una discusión bastante agria entre Alfredo Pacheco Soria, que es el vocero de los diputados del PRM, y el presidente de la Cámara, el profesor Radamés Camacho. Son dos grandes amigos en términos personales, eso se conoce, pero sin embargo ayer hubo una discusión bastante ácida y entendible, porque ambos están representando intereses políticos de dos partidos opuestos. Uno es el partido de gobierno y otro es el partido principal en la oposición hoy día, que es el PRM. Pero por lo que uno ha escuchado, sumándole a eso la denuncia de el excéntrico Botello, Pedro Botello, diputado del Partido Reformista, quien ha denunciado que hay más de 100 millones de pesos que están rodando en la Cámara de Diputados para comprar el voto de diputados para hacer mayoría a los fines de que se apruebe la petición del gobierno. La Fuerza del Pueblo incluso ha dicho que tiene información de que eso es así y que le pregunten al diputado Botello el nombre o los nombres de las personas que estarían en nombre del gobierno haciendo la supuesta oferta. Pero cosas que se dicen, y además Botello ya no tiene acostumbrado a este tipo de show, ya no creo que tenga mucho crédito lo que pueda informar Botello con respecto a este tipo de cuestiones, porque no es la primera vez que lo hace, y lo hace de manera muy alegre. Quizás pedirle prueba a Botello sea una pérdida de tiempo, pero la verdad es que el día de hoy, visto lo que ha ocurrido, y ahora sí le voy a pedir al compañero Burgos que nos ubique las imágenes de Luis Abinader, alguna gente pudiera decir el hecho de que le haya llegado el COVID al candidato fundamental hoy día de la oposición, que es Luis Rodolfo Abinader Corona, pudiera ser un motivo para que entendamos o para que entienda el Congreso, la Cámara de Diputados y la oposición fundamentalmente, que todavía estamos en una situación de peligro, que hay la posibilidad de que en la República Dominicana, a pesar de que hemos logrado bajar el nivel de letalidad a 2.64, que eso en el manejo del COVID puede considerarse como un éxito en medio de las dificultades que genera la pandemia, entonces uno pudiera decir, a pesar de eso, lo del rebrote está muy presente. Puede que la República Dominicana, ciertamente, como se advierte, o como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, frente a otros países, es posible que también nosotros caigamos en un rebrote y cada día tenemos números importantes de contagios. Que el Ministerio de Salud Pública esté alterando las cifras de cantidad de contagiados para motivar a la opinión pública y al Congreso a acceder frente a la petición del Ejecutivo, bueno, ciertamente se producen picos. Yo no tengo la información para poder contrastar una cosa con la otra, coincidencia, casualidad, como usted quiera llamarle, pero coincide que cuando se acerca el momento de hacer la solicitud al Congreso, se dispara el número de contagiados, 506, 526, 500 en los últimos 3 días, en los días previos a la solicitud. Entonces es evidente que ahí están las estadísticas. Yo me detuve ayer a verla. Es verdad que cuando se acerca ese periodo hay en la información oficial sobre el COVID una cantidad impresionante de casos que se registran como contagios nuevos. Y a pesar de eso, digo yo, el gobierno ha tenido éxito en el manejo. Hemos logrado aplanar, hay una historia en los diarios de hoy que habla de cómo se ha logrado aplanar en 11 provincias el caso de COVID, y ciertamente, a pesar de que la oposición, y lo veo como un asunto político, dice que el gobierno ha manejado de manera criminal. Hay otras declaraciones en la prensa de hoy
de la candidata a la vicepresidencia de la República por el PRM, haciendo ese tipo de consideración, que ha sido criminal la manera en que el gobierno ha manejado el COVID. Hay declaraciones reiteradas del doctor Leonel Fernández, que es el candidato del Partido Reformista y Fuerza del Pueblo a la presidencia de la República, donde el doctor Leonel Fernández habla de que el gobierno ha manejado horriblemente la pandemia, que no dispuso desde el principio, como debió haberlo hecho, de la cantidad de kit necesario para hacer prueba a la población y permitir separar a los contagiados de los no contagiados para cortar la cadena de reproducción de los contagios. O sea, todo ese tipo de cosas pudieran ser tonalidades de los políticos que estamos en una campaña. Yo de verdad creo, lo que yo pienso que va a ocurrir es que el Congreso se va a resistir, que la Cámara de Diputados se va a resistir y que en el día de mañana no creo que pase la aprobación. Lo que ocurrió ayer, ciertamente, como dice Giovanna, no se aprobó ni siquiera la agenda, como le llaman en el orden parlamentario, no se aprobó la agenda del día, el orden del día, que es lo que establece la cantidad de proyectos que se van a conocer en una determinada sesión. Primero se aprueba la agenda, la orden del día, como se le llama, y luego se vota sobre los puntos acordados a discutir en la orden del día. Ni siquiera se pudo conseguir el quórum reglamentario para votar por la orden del día. Eso no fue posible. El viernes, mañana, se está convocando a las 10 de la mañana y lo que yo proyecto que va a ocurrir en función de las informaciones que tenemos hasta el momento es que la Cámara de Diputados no va a poder aprobar la nueva solicitud del Ejecutivo porque la oposición no creo que finalmente acceda a ello. El argumento, ustedes lo decían, el fundamental es que el gobierno está haciendo un uso político del estado de emergencia, que el gobierno está utilizando el horario nocturno cuando el toque de queda entra en vigencia para que el candidato oficial y los candidatos del partido oficial a diputados y senadores circulen por todo el país haciendo campaña después de las 7 de la noche, distribuyendo cosas. Es un asunto sobre el que la Junta no ha opinado, es un asunto que se le ha planteado a la Junta Central Electoral, pero el tiempo pasa y faltan 24 días. Si yo fuera la oposición, estaría quejándome de que no se ha decidido sobre un asunto que me afecta a mi oposición. El gobierno dice, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es que una agencia oficial del gobierno dominicano que se llama Plan Social de la Presidencia y los programas sociales están operando en el horario nocturno para poder llevar lo que llevan a las casas en horas en que toda la familia está en la casa. A partir de ahí pudiera uno decir, tiene lógica que el gobierno esté utilizando el horario de la noche para hacer la distribución, las ayudas, porque en el día la gente está en la calle buscándosela y es más cómodo y hay más seguridad. Eso así lo explica el gobierno en horas de la noche. Pudiera ser entendible. Ahora, lo que no resulta entendible es que la oposición se queje de que los candidatos suyos y el candidato suyo no puede circular en horas de la noche porque evidentemente hay un toque de queda y hay que acogerse a esto, pero que se le permita al gobierno, a los candidatos del PLD, hacerlo. Yo decía que no me consta, yo no tengo la prueba de esto que estoy diciendo, sencillamente estoy repitiendo lo que la oposición está estableciendo como argumento fundamental para oponerse a que se complazca al gobierno en la aprobación del nuevo estado de emergencia, que esta vez será por 17 días. De modo que eso es una discusión. Yo pienso que la Junta quizás, y comparto ahí unas declaraciones de Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Fijus, en el día de ayer, donde él decía que la Junta parecería que está como pegada a la pared, pintada con saliva, algo así decía, porque hay cuestiones del proceso que debieron haber sido decididas con contundencia, con autoridad, para que los partidos sepan que la Junta está ahí, que ha tenido un tropiezo, ¿verdad? Tuvo un tropiezo en febrero, que se ha ido recuperando con lo que ocurrió en marzo y que uno aspira a que de cara al proceso del 5 de julio y posiblemente del 26, la Junta dé determinaciones claras de autoridad y de que los partidos tengan que ceñirse a lo que establece la ley y a lo que la propia Junta establece mediante resoluciones también. Bueno, yo pienso que la situación está sobre el quórum o no. Ustedes saben que la Cámara de Diputados, eso que observó Giovanna fue ciertamente lo que ocurrió. Ni siquiera se conformó el quórum.
porque después que se conforma el quórum, perdón, la agenda, el quórum para la agenda, después que eso se conforma, y hay una serie de mecanismos que aún tú no votando, se aprueba. O sea, pero eso es, hay que hacer un curso de muchos años allá, hay que aprender con lo que saben, y todo se puede, aun cuando tú no hayas votado, levantado la mano, tú contribuyes a que se aprueba eso. No. Mientras tanto, Entonces, si usted está ahí, hay quórum. Aunque usted esté contrario, por favor, lo cuentan en uno por uno. Si hay 96, que es el quórum, usted está ahí, hay quórum. sí, pero que la clave ayer fue ni quórum. No estaban ahí. Bueno, ellos estaban, lo que ellos se juntaron y se fueron. Miren, eso es interesante, conocer la Cámara por dentro de eso. A propósito, tengo aquí la observación de un senador, que el Senado fue convocado el sábado a las 10 de la mañana. Yo no sabía, mire, yo no sabía, por si acaso. Está convocado el sábado a las 10 de la mañana. Por algo ellos convocaron. ¿Usted entiende? Porque también hay otros mecanismos. Parecería qué pasa, pero parecería entonces que la Cámara de Diputados daría algunos días, 10 días, vamos a suponer, más al gobierno para prolongar la emergencia y el Senado ratificar, como ha sido la tradición. El Senado aprueba una cantidad de días y la Cámara de Diputados aprueba otra, vuelve al Senado y el Senado se acoge con mayoría del PLD para no crear un taponamiento de la situación. Dani refería algo de esas curiosidades y detalles de la dinámica del poder, la política. Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que procura ser siempre muy correcto en sus planteamientos, es hermano del presidente de la Junta Central Electoral, para que ustedes vean, el doctor Julio César Castaño Guzmán, su hermano mayor, pero las responsabilidades ante la sociedad obligan a fijar este tipo de posiciones, a decir su opinión sobre el comportamiento de la Junta Central Electoral, que a mi modo de ver, pues va haciendo lo que dentro de este ambiente de tanta presión y confusión se puede. Claro, ha habido momentos en que me parece que se ha necesitado una mayor firmeza de parte de la Junta Central Electoral, como aquel momento en que se suspendieron las elecciones municipales porque falló el voto electrónico y no se siguió la votación en la forma tradicional que se ha hecho. Entonces hay cosas que sí que hay que recordarlas, pero sobre esta situación de que si se usan los recursos del Estado a favor del Partido de la Liberación Dominicana y que se aprovecha los momentos del toque de queda, uno ve videos por ahí, me llegó un video de un camión con pancartas del PLD en Peñón, Barahona, municipio en Barahona, donde un ciudadano con un celular grabando detrás, mírenlo ahí, para eso que ustedes quieren toque de queda, mírenlo ahí. Y había una cierta como situación, claro, de lo incorrecto que es eso, pero también a uno le provocaba un poco de risa porque uno se preguntaba y se cuestionaba, pero el señor también está violando el toque de queda porque está en la calle con el celular grabando. Si llega la policía ahí, tendría que llevarse a los dos, para que usted vea esas cosas que pasan en la campaña, y los partidos y el liderazgo deben de ser lo suficientemente responsables para decirles, sobre todo los candidatos presidenciales, que son los que asumen de facto, en el momento, el liderazgo de la organización, tanto que hasta se le concede el privilegio de escoger por voluntad propia el candidato vicepresidencial, que es el único candidato que no se somete al escrutinio de las bases del partido ni de ninguna otra instancia, sino que lo escoge de dedo. Entonces el candidato presidencial o los candidatos presidenciales de todos los partidos deben estar muy atentos a cualquier cosa que pase. Claro, cómo controlar a tanta gente con diversa formación, con formas distintas de ver la vida
gente que cree que incluso desde el poder se puede hacer de todo. Ayer hubo una situación con una figura de la televisión que colgó un video en su cuenta de redes sociales, de Twitter, enseñando que habían salido a repartir unas raciones que había dado comedores económicos a favor de una candidata a diputada del PLD en la capital. Pues eso se tornó viral. Fueron las críticas terribles. Bueno, quizás ahora con esto de la enfermedad de Luis Abinader, del COVID, le baja un poco la presión para que ustedes vean cómo las cosas van cambiando rápidamente, cómo las cosas en esta campaña van dando unos giros inesperados, todo lo que puede ocurrir, pero hay que procurar tener el mayor control de la situación, sobre todo en quien aspira a ser presidente de la República en cada uno de los partidos, controlar sus tropas, estar atento, arengar para hacer las cosas de manera correcta, hacerlo bien para que la población pueda percibir que usted es un individuo con intención buena de llegar al poder.